Dios existe, pero la fe es un engaño. La fe me refiero a la confianza que se pone en la palabra de Dios, en escritos sagrados, en profetas que hablaron hace cientos y cientos de años y se comunicaron con sus discípulos y estos a su vez lo comunicaron a otras personas que escribieron la voluntad de Dios y luego configuraron lo que hoy llamamos libros sagrados. No existen libros sagrados. Dios jamás quiso que hubiera un libro sagrado. Cuando hacemos caso, cuando tenemos fe, confianza en un libro sagrado, estamos adorando, estamos obedeciendo a hombres, a palabras de hombres, pero no la palabra de Dios. Porque si Dios quisiera transmitir su mensaje de forma explícita, verbal, concreta, sin fallo alguno, lo haría de la misma manera que los humanos hemos creado Internet, las inteligencias artificiales, los teléfonos móviles. Pues igual que nosotros nos comunicamos, Dios en su sabiduría hubiera creado aparatos mucho mejores para transmitir su mensaje explícitamente a cada uno de nosotros y saber realmente lo que Dios quiere de nosotros. Pero es que Dios no tiene nada que ver con la fe, con la confianza, con la certeza. Dios con lo que tiene que ver es con la duda. Es la duda lo que nos hace crecer, madurar y avanzar. Es la duda en la revolución científica lo que hizo avanzar la humanidad. Si leéis un poco a los grandes padres de la revolución científica, Descartes, Francis Bacon, Newton, Copérnico, Galileo, etc., todas estas gentes no creían, tenían la certeza de la existencia de Dios. Tenían tanta certeza de la existencia de Dios que ni siquiera necesitaban demostrarlo, porque para ellos era evidente, tenían una experiencia real con Dios. Claro, esto confrontaba, chocaba y se enfrentaba con la fe de la Iglesia. Por esto a Galileo lo quisieron juzgar y Descartes se tuvo que esconder y muchas gentes tenían que ocultar sus descubrimientos por miedos a la fe. Y seguimos igual. No podemos hacer caso a la fe de los libros sagrados, porque ya he dicho que si Dios quisiera comunicarse de forma verbal, lo haría a través de cualquier tipo de aparato, nos transmitiría su mensaje. Pero si Dios nos transmitiera un mensaje claro, seríamos como conejitos que hacen lo que quiere su amo, y Dios no quiere eso. Dios nos creó en libertad. Y nos dio una vida, y nos dio una creación, y nos dio unas relaciones. Y entonces nosotros con todo eso tenemos que co-crear con Dios. Es decir, mejorar su creación, mejorar nuestras relaciones, mejorar el planeta, mejorarnos nosotros mismos. Y en esa misma medida que nosotros mejoremos, en esa medida que nosotros inventemos cosas mejores, en esa misma medida, cuando muramos, iremos a los brazos del Señor. Porque hemos conseguido mejorar la obra que Dios ha puesto en nuestras manos. Esa es la cuestión. La fe nos paraliza, nos enraiza a libros sagrados, a profetas, a sacerdotes, nos vincula a pastores que guían nuestros pasos, que nos frenan espiritualmente. Solamente a través de la duda es como avanzamos, de la misma forma que la ciencia avanza a través de la duda de cuestionar todos los planteamientos pasados. La duda en las cuestiones de fe y religiosas hace que nosotros cuestionemos todo, pero a la vez podamos crear cosas diferentes y mejores que las que Dios nos ha dado. Y así podemos mejorar la naturaleza creada por Dios y podemos mejorarnos nosotros mismos y la humanidad en general. Y esto es lo que Dios quiere. Claro, alguno me dirá, bueno, y si no tengo la palabra de Dios, si no tengo libros sagrados, ¿cómo saber quién es Dios? Si tú no sabes quién es Dios, no te lo va a revelar ningún libro sagrado. A Dios se le conoce por evidencia. Ya he hecho referencia a los padres de la revolución científica. Pero es que después, más modernamente, estaban científicos como Einstein o Max Planck que reconocían que ahí había un creador, pero que no tiene nada que ver ese creador
con lo que nos dicen los libros sagrados, sino que es una fuerza universal que lo crea todo y que nosotros tenemos que ir actuando en nuestra vida para conseguir mejorar todo eso. A través de la ciencia, a través de la moral, a través de la ética, a través de muchas cosas, intentar mejorar la realidad en la que vivimos. Por eso no salva la fe. Decir que la fe nos salva es una auténtica barbaridad. Esto es un debate que ha habido en las iglesias hace muchos años. Y ya hoy en día incluso la Iglesia Católica reconoce que nos salva la fe y no las obras. Esto es una barbaridad. Es decir, nos salva creer en un libro sagrado, en unos escritos, en unos profetas interpretados por unos pastores o unos sacerdotes. Esto no tiene lógica ninguna. Si tú realmente tienes experiencia con Dios, no necesitas que nadie te diga lo que tienes que hacer. Sabes lo que tienes que hacer. Lo sabes, por evidencia, de la misma forma que existe la fuerza de la gravedad y te tiene pegado a la Tierra. Tú, si estás en búsqueda, puedes descubrir y saber lo que realmente tienes que hacer. Y lo que realmente tienes que hacer es mejorar todo lo que tienes a tu alrededor. Por eso aquellas gentes que se dediquen a hacer guerras, a destruir el planeta, a pelearse con todo el mundo, pues lógicamente todos sabemos que hay una bondad y una maldad. Pues en la medida que atines en la bondad, pues estarás cerca de Dios. Y en la medida que hagas cosas erróneas, pues estarás lejos de Dios. Y a Dios se le va descubriendo en ese hacer, en ese obrar. Por eso no nos salva la fe, nos salvan las obras, el comportamiento, las acciones, los hechos. Eso es lo que nos salva. Cuando digo salva, es que cuando muramos iremos a los brazos del Señor. No existe una fe que nos salve. No existe una fe en un libro sagrado que nos salve. No existe la fe en un personaje que se llame Jesucristo que nos salve. Porque Jesucristo fue como tú y como yo. Y a Jesucristo se le ha hecho Dios. Pero Jesucristo simplemente tuvo tanta relevancia porque dudó. Leer las Escrituras, leer los Evangelios apócrifos, leer la historia. Jesús dudó de la fe judía. Hasta tal punto que se tuvo que poner el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. A Jesucristo lo crucificaron, a Jesús lo crucificaron por dudar de la fe judía. Entonces, es la duda la que hizo a Jesús digno de subir a los brazos del Padre. De la misma forma, si nosotros no dudamos del cristianismo que crearon hombres, pero no creó Jesús, porque Jesús no creó ninguna iglesia, si no aprendemos a dudar del cristianismo y tener una experiencia real con Dios y actuar en consecuencia, no seremos salvos. Cuando muramos nos extinguiremos en el polvo, porque no hemos creado ni co-creado nada con Dios. Y la forma de conectar con Dios simplemente es estar en espíritu de búsqueda. Cuando tú empiezas a buscar, a través de la experiencia de la vida real te encuentras con Dios. Y hay cosas concretas. Yo empecé a percibir esta realidad cuando me fui 15 días yo solo, sin libros, sin nada. Y ahí empecé a percibir la experiencia de Dios. Otros lo hacen a través de la ciencia, otros a través de un testimonio. Pero podemos contactar directamente con Dios, no necesitamos fe. No necesitamos palabras ni libros sagrados. A Dios, si lo buscas, lo encuentras, porque ya se encarga Él de comunicarse en la vida real, con los hechos, con los acontecimientos, y tú interpretas. Cada vez que vas a los libros sagrados te confundes, te aturdes y estás dándole de comer a iglesias que no te hacen ningún beneficio.